Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en este episodio de Dosis de Bienestar por Sanaray. Yo soy Lucila y el día de hoy nos acompaña nuevamente Alejandra. Qué gustazo nuevamente estar por acá. Muchas gracias otra vez por Nuevamente. la invitación. Órale, te presento nuevamente a Alejandra. Alejandra estudió psicología en el ITESO, tiene maestría en terapia sistémica breve por el Instituto de Estudios Sistémico de Jalisco. Ella es parte del equipo de psicólogos de sanaray.com y pertenece a la comunidad LGBT, por lo que estamos muy emocionados de tenerla el día de hoy en un capítulo tan importante. Pues bienvenida otra vez, Alejandra. Gracias. Un Oh, placer. sí, para nosotros más todavía. Oye, Alejandra, el capítulo de hoy es muy importante para nosotros. Me encanta que te hayas animado, ya que tú nos puedes contar esta experiencia tanto de la perspectiva de una persona que pertenece a la comunidad, como también de la parte de una psicóloga, ¿no? Los casos que ve en el día a día y todo lo que ve. Claro. Entonces, pues muchas gracias nuevamente por animarte. La verdad es que estamos muy emocionados con este episodio. Y hoy justo queremos hablar de la experiencia, de los retos, de toda esta parte emocional que vive una persona que pertenece a la comunidad LGBT. Entonces, creo que podemos empezar porque nos cuentes tu experiencia. Ok, va que va. Bueno, de las cuestiones, yo creo que más importantes en cuanto a todo el proceso, que claramente no llegaron en un inicio, ¿no? O sea, una vez que yo lo identifiqué y demás, o sea, yo no tenía toda esta claridad que hoy en día tengo, ¿no? Entonces, al día de hoy tengo más información, ¿no? O sea, voy conociendo cada vez más información. Eh, es, o sea, es reconocer que esa noticia a uno mismo, o sea, tarda tiempo en procesarlo. No es de un día para otro, no es, ay, vi esto en la tele y ya sé que tal cosa, ¿no? O sea, realmente son como, es un proceso en donde hay muchas dudas, en donde surgen demasiados como temas, ¿no? O sea, desde la familia, cómo es nuestra familia, cómo nos educaron, cómo nos criaron, nuestra educación, religión, el contexto en el que estamos, o sea, por ejemplo, en este caso sería como la escuela, mi familia, etcétera, ¿no? Entonces, es todo un proceso sumamente largo a veces, o sea, y complicado. No significa que sea malo, o sea, yo creo que hay, como en todo, cuestiones positivas, cuestiones más difíciles, retos, todo, ¿no? Entonces, pues al haberme yo dado cuenta de esto, yo estaba de hecho con una pareja, en ese momento, Mm. yo que me había como identificado como bisexual, ¿no? O sea, y yo estaba sumamente enamorada. Entonces, al terminar esta relación, para poder explorar, ¿no? O sea, la orientación sexual, pues fue una decisión difícil. Fue también soltar una relación que era como claramente lo amaba, claramente que quería y veía un futuro con él, pero el decir, ok, o sea, también algo cambió, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, fue un, ok, ya estoy en universidad, ya entiendo más esto, ya hay más apertura también en la universidad en la que estoy, entonces esto me permitió conocer muchas más cuestiones, preguntarme otras cosas a mí, y entonces, ok, comunica la noticia, ¿no? Entonces, pues te vas también medio empapando de, ok, déjame buscar como una red de apoyo, ¿no? O conocer mis redes de apoyo, pero según el tema, también entender por dónde entrarle. Entonces, para mí fue, ok, identificarlo, yo ir al psicólogo, ¿no? Para ver qué estaba pasando conmigo, para entenderme mejor y demás. Y, y fue como, ok, ya puedo tomar esta decisión de terminar esta relación y explicarle que realmente lo que yo quiero es explorar mi orientación sexual y hacerlo así, ¿no? Entonces, bueno, así se hizo. Obviamente, digo, hubo como respeto de la otra parte de decir, ok, o sea, respeto tu decisión, aunque igual, ¿no? O sea, después de tiempo fue el, como un reclamo, un reproche que pues también se entiende, ¿no? Entonces, ok, a final de cuentas esa relación ya había terminado. Ahora, ¿qué hago, no? Casualmente,
iba a ser el cumpleaños de tanto de mis papás y de mi hermana, porque este, cumplen todos en octubre. Sí. Y yo, por ejemplo, ya saben, yo le llamo la decena trágica, porque me toca comprarle regalos a los tres el mismo mes y festejarlos a los tres y demás, ¿no? Entonces es el chiste que tenemos en la familia. Entonces fue previo a octubre, ¿no? Entonces en octubre, bueno, no es cierto, fue durante octubre. Yo comparto la noticia, termino esta relación y entonces pues mis papás no entendían, ¿no? ¿Cómo que esa relación que tanto querías de repente ya no? Y tú tomaste la decisión, ¿cómo? Entonces fue como, ahorita estoy yendo al psicólogo, déjenme procesar todo, cuando esté lista, platicamos. Lo respetaron, me veían tranquila, entonces pues también esa cuestión era algo que decían, ok, o sea, le damos chance, le damos tiempo. Y entonces me uno a un colectivo que estaba justamente en el ITESO, ¿no? O sea, un colectivo de diversidad igualitaria. Entonces ahí, pues conozco gente, también con distintas orientaciones sexuales. Y entonces es, ok, ¿ustedes cómo le hicieron, no? O sea, empaparse de las historias de otros. Había ahí un amigo de mi hermana, y entonces yo le cuento esta historia y me dice, ok, espérate a que pase su cumpleaños, y después de su cumpleaños, tú le das esa noticia a ella. Tu hermana va a ser quien te pueda acompañar también cuando tú des la noticia a tus papás. La verdad es que me pareció excelente idea. Realmente tenía como Sí. mucho sentido, ¿no? Ahora, error mío, yo literalmente esperé un día después del cumpleaños de mi hermana, para comentárselo, ¿no? Entonces fue muy chistoso porque, bueno, yo, o sea, me considero una persona creativa y también de humor, ¿no? Entonces, pues también quise ponerle un poquito de mi personalidad a la noticia. Y entonces le preparo a mi hermana una carta, o sea, una carta en donde estaba una foto mía así como bailando así feliz, y le tomo una foto a mi closet, la imprimo, pongo una foto de fondo, o sea, mi foto de fondo, y después el closet, pero lo abro, ¿no? O sea, hago que las puertas se puedan abrir. Entonces, al día siguiente de su cumpleaños, yo le doy una carta, ¿no? Y ella es como, ah, es una carta por mi cumpleaños. Fue como, oh, error, no lo había pensado, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, fue como, ok, va. O sea, mi hermana lo tomó súper bien. Digo, te quiero igual, no cambia nada, o sea, te amo, te apoyo y tu felicidad también es mi felicidad, ¿no? Entonces, realmente pues fue bastante bonito. Ella cumplía, por ejemplo, el 21, bueno, cumple el 21 de octubre, mi mamá el 27 y mi papá el 29. Entonces tenía yo que esperar todavía como una semana o quizá un poquito más, ahora A habiendo que visto que ya terminara la pensaba, ronda cumpleañera. para poder como contarles, ¿no? Entonces pasan sus cumpleaños para que también ellos pudieran estar más tranquilos. Una idea medio errónea, ¿no? O sea, no necesariamente es correcta porque no necesariamente iban a estar intranquilos o iban a estar más tranquilos o lo que fuera, pero dije, ok, o sea, pues ahorita darle chance que pase esto y luego pues soltarles una bomba, porque a final de cuentas sigue siendo una bomba. Entonces, después de sus cumpleaños, les digo, ok, ya estoy lista para platicar, nos sentamos los cuatro a platicar, es algo que solíamos hacer mucho, ¿no? O sea, cuando los cuatro Sí. vivíamos juntos, es algo que solíamos hacer mucho, como de poder platicar y todo. Y realmente la experiencia, pues, voy a ser súper sincera, es bastante incómoda. Es bastante incómodo tener que decirle a alguien, me gustan las mujeres cuando no tendríamos que hacerlo si nos gustaran los hombres, ¿no? O sea, Sí, tener que dar sí. explicaciones de nuestra orientación sexual se vuelve un poco invasivo, ¿no? Entonces realmente es incómodo, pero también necesario. Entonces también explicarles en dónde estamos. Entonces fue comentarles esta cuestión, que yo ya lo había estado trabajando con psicólogo, que yo estaba segura, que yo estaba tranquila, que yo estaba feliz. Yo sabía que eso iba a ser algo que mis papás los iba a dejar también un poco más tranquilos. Pero de igual manera, o sea, independientemente de que yo en mi cuarto pudiera tener una bandera gay, ¿no? Porque, o sea, ellos solamente pensaban que yo era defensora de los derechos, ¿no? De los demás. No necesariamente que eso pudiera tener algo que ver como con mi orientación o no, y mucho menos habiendo, o sea, habiéndome visto en una relación pues con voy a decir chavo, porque obviamente éramos también jóvenes, no era, todavía no era un hombre, en ese momento, ¿no? Eran unos jóvenes.
éramos unos jóvenes, éramos unos polluelos. Entonces, bueno, o sea, al comentar esto, realmente mi papá fue como o sea, el más tranquilo. Mi papá es mucho más como razonable, más práctico, etcétera, ¿no? Para mi mamá sí fue como, o sea, mamá y yo somos más parecidas, entonces mi mamá y yo somos un poquito más como emocionales, y entonces fue como difícil entenderlo, porque realmente era eso, no entendía por qué, qué había pasado, qué había hecho mal, o sea, entraron muchas cuestiones. Entonces, este, mi mamá decide también ir a una terapia, una sola terapia, fue lo que necesitó para, pues también saber que no era su culpa, ¿no? Entonces, bueno, o sea, después de todo esto, pues lo vamos procesando, ¿no? Hay preguntas sumamente incómodas, así, ¿no? O sea, realmente como algunos momentos así como de tensión, etcétera, irlo comunicando a amistades. Mi papá me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que lo comuniquemos a la familia? Y dije, claro, o sea, yo Sí, no me voy a estar como tal escondiendo, yo estoy segura, entonces sí. Entonces, por ejemplo, mi familia paterna vive en Mérida, mi familia materna vive acá en Guadalajara, donde yo vivo. Entonces, lo que hizo mi papá fue redactar un correo, un email, porque es una de las, de los, sí, o sea, era el medio de comunicación más común que tenían en ese entonces, ¿no? todavía no teníamos WhatsApp. No, todavía no teníamos WhatsApp, era que habrá sido un 2000, no sé, 2012, 2013, por ahí. Y Sí, sí, punto sí. que si hubiera WhatsApp, sí, ya había WhatsApp, pero, o sea, mi familia no se comunicaba por WhatsApp, se comunicaban por correo. Entonces, Ok. redacta un correo, ese correo se manda a la familia de Mérida y ese mismo correo se lee, por ejemplo, un domingo en casa de mi abuelita con mi familia materna, ¿no? Entonces fue recibir correos, ¿no? Desde Mérida, te queremos mucho, Alita, no cambia nada, eres una persona increíble, esto y el otro, o sea, realmente muy positivo. También de parte de la familia materna, bastante positivo, o sea, algunas lágrimas, abrazos, te queremos mucho, o sea, no fue como nada de eso. Sin embargo, claro que hubieron comentarios, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, a mi mamá de, pues algo habrás hecho mal o es una etapa, etcétera, ¿no? Cosa que ella hasta después comparte conmigo, o sea, y cuando ella comparte esto conmigo, realmente para mí fue un dolor enorme saber que, que la gente había culpado a A mi tu mamá. mamá cuando mi mamá ha sido la mejor mamá del mundo mundial con todos sus errores, o sea, y que la amo inmensamente y que me ama inmensamente. Y fue como, ¿cómo alguien puede lastimar a mi mamá por mi orientación sexual, ¿no? Entonces, bueno, posterior a esto, también platico un día con mi mamá y me dice, es que para mí fue difícil porque yo no quiero que nadie te lastime, porque yo no quiero que nadie te vea a ti como otra persona por tu orientación sexual y yo sé cómo cuidarte en una relación heterosexual, pero yo no sé qué decirte y qué consejos darte en cuanto a las cuestiones, por ejemplo, sexuales o de los cuidados y de todo en una relación homosexual. Entonces, entender eso de mi mamá, pues también van cayendo mil veintes de, ahora entiendo, ¿no? O sea, realmente, digo, nunca lo tomé personal ni mucho menos, simplemente fue sumamente incómodo, ¿no? O sea, el tener que dar como explicaciones de cómo me di cuenta de esto, o sea, pues, ¿qué quieres que te diga, no? O sea, obviamente van a ser cuestiones sumamente incómodas que no creo que los papás quieran como tal saber, ¿no? O sea, de por qué nos Sí. interesa, qué nos gusta, etcétera. Entonces, pues realmente fue como muy interesante, ¿no? Te digo, no, no tengo ni una sola queja, al menos de mi proceso. Realmente me considero sumamente afortunada porque sé, o sea, ya he acompañado diferentes casos en donde el proceso no es igual, ¿no? El proceso es muy complicado, en donde hay rechazo, en donde hay juicios, en donde hay, pues, todo, o sea, hasta correr, etcétera, ¿no? Sí, justo esa es Entonces, como la parte que ahora que te escucho, ¿no? ujú, Digo, me llevo como 2 puntos que el primero, todo esto que me dices, les iba a soltar la bomba. ujú, Tenía que encontrar el momento adecuado. ujú, Qué difícil, y lo digo de verdad, qué difícil que hoy en día tengamos que ver esa conversación como algo tan fuerte, tan incómodo,
por otra parte, creo que qué gusto y qué bueno que tus papás fueron así contigo, Claro, porque creo que nos podrás escuchar y seguro sabes alguna otras historias del terror o esta parte de tu mamá, ¿no? Por más de todos los comentarios que se lleva, tu mamá es alguien que lo trabajó y alguien que lo sabe y que te lo supo decir sí. bien y, ¿no? Creo que tú nos podrás contar más esta parte de que hay todo el reto que viene detrás de, ¿no? Desde que dices, pues es difícil nacer con él, bueno, de darte cuenta que no eres en lo que en la sociedad está visto como normal y entonces Completamente. tienes que salir del closet, tienes que tener conversaciones, ¿no? Claro, Entonces, claro. eso es lo que me llevo como, ¿no? De decir felicidades, ¿no? Por esto, aunque tampoco te debería de estar felicitando porque debería de ser algo más normal. Claro. No, y tú creo que nos puedes contar un poco más. Tú viviste esta parte, pues, relativamente fácil contra otros casos, que nos puedes contar más, Completamente. cómo se siente este tema de por sí darte cuenta de que, ¿no?, estás teniendo estos temas interiores de tu orientación sexual y aparte tener que lidiar con el mundo exterior. No, claro, y realmente, o sea, otra cuestión es que yo debo de reconocer el privilegio en el que estoy, ¿no? O sea, soy una mujer blanca, con un estatus socioeconómico bueno, con educación buena, o sea, de familia que tiene valores, o sea, sumamente positivos, ¿no? O sea, y educación y toda esta cuestión. Entonces, realmente, o sea, yo necesito reconocer que mi proceso fue, por así decirlo, como de los más fáciles, ¿no? O sea, y no es por hacer más fácil o más o menos los procesos, simplemente necesito reconocer este privilegio, ¿no? De ser mujer blanca, en el estatus y demás, ¿no? Entonces, realmente también eso, pues ayuda mucho y entonces es el poder ir trabajando con todos los retos que existen para las demás personas, porque no todos tienen esta familia, no todos tienen esta educación, este privilegio, esta seguridad de decir, ok, esto es lo que está pasando y lo comparto, ¿no? Entonces, Sí. desde ahí, o sea, desde conocer nuestro contexto en donde vivimos, la cultura, etcétera, porque también a mí me tocó hacerlo en una época mucho más abierta y reconozco que el día de hoy es todavía más sencillo abrir este tema, ¿no? O sea, gracias, como dicen, gracias a Dios, la situación va mejorando y se va abriendo. No significa que no sigan habiendo retos, por supuesto que los hay, y hay unos incluso nuevos y demás, pero sigue siendo un punto en el que necesitamos explorar un montón de cuestiones, ¿no? O sea, de todo nuestro contexto, pues. Sí, sí, justa esta parte, ¿no? Y creo que tú nos puedes contar un poco cómo fue para ti. Ya nos contaste un poco el autodescubrimiento y cómo lo vas viendo, ¿no? Tú que ya, ¿no? Pues en la comunidad en la que convives o tú como psicóloga, ¿qué es lo que vas viendo con las personas que están trabajando este proceso de autodescubrimiento? Lo que yo fui viendo fue que obviamente el tema cada vez era más y más normal, ¿no? O sea, al día de hoy mi familia no, no porque debería, pero no tiene ningún problema con mi orientación Sí, sexual, ¿no? O sea, mis parejas son bienvenidas en casa. Se espera lo mismo de mi pareja, mujer, que lo que se esperaría de mi pareja hombre, ¿no? O sea, que me respete, que me ame, etcétera, ¿no? O sea, que también tengamos como estas cuestiones, o sea, como similares, que busquemos lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, pues, ha sido eso, ¿no? O sea, como la apertura que va viendo cada vez más, o sea, incluso mi abuelita, por ejemplo, o sea, conoce a mi primer novia y dice, ay, qué bonita está. Entonces, todo ese tipo de comentarios, pues, por supuesto que hace que uno también lo vaya normalizando, porque realmente empezamos nosotros a no normalizarlo, ¿no? O sea, nosotros mismos a decir, es que yo sé que esto no es normal, ok, no es normal, no es lo mayoritario, bueno, más bien, no es que no sea normal, más bien es el no es lo mayoritario, no es lo sí, esperado, pero es normal, está bien, no está mal, ¿no? O sea, realmente existe, realmente también, o sea, desde la psicología
se ha hecho el cambio de quitar ese tipo de cosas como de homosexualidad del DSM, ¿no? O sea, cuando antes podía verse como una enfermedad, ya no, y ahora hay estudios que lo comprueban y demás, ¿no? O sea, y obviamente uno empieza a entrar a diferentes retos, pero según nuestra etapa de vida, ya sea si llegamos al punto del matrimonio, ok, nos encontramos con retos diferentes porque no es el mismo proceso que una pareja heterosexual atraviesa para poder casarse. No es el mismo proceso en el que una persona pasa cuando quiere tener hijos. O sea, realmente aquí o estás Sí. decidida o estás decidida. Aquí no hay, se me fue, ¿no? O sea, aquí no hay chin, ¿no? O sea, aquí es planearlo, ahorrar, asegurarte de, o sea, de encontrar y empaparte de información, encontrar especialistas, el momento preciso, etcétera. Más los retos que podemos tener diferentes, las parejas homosexuales de hombres, las parejas homosexuales de mujeres, o ya también otras cuestiones más como de identidad de género, ¿no? Entonces, Sí. realmente ahí, pues, es como la diferencia en los retos, ¿no? O sea, de también, ok, una mujer y cómo están en los trabajos y cómo nos pagan, los hombres, o sea, a qué nos enfrentamos cada uno, porque incluso, o sea, hay mucha discriminación en todo sentido, pero incluso dentro de la misma comunidad LGBT. Entonces, son todos los retos que existen, ¿no? O sea, la sociedad, nuestras familias, la discriminación que puede existir, la igualdad de género, la equidad de género, o sea, todo, realmente todo, ¿no? Sí, es un reto que conlleva de todo. Claro. Oye, Ale, ¿y a ti qué? A ver, creo que, ¿qué herramientas han sido las que te han funcionado? ¿Qué te animó a ti? O sea, ¿qué es lo que a ti te ha hecho estar tan tranquila y tan en paz que hay muchas personas que todavía no han logrado llegar a ese punto como tú? Redes de apoyo. No necesariamente me refiero a familia, en mi caso sí lo fue, Sí, pero entiendo que no todos van a tener, repito, este privilegio, ¿no? O esta relación familiar. Entonces, redes de apoyo, o sea, independientemente de quién sea, existen profesionales de la salud, que también, por supuesto, que me ayudaron muchísimo, ¿no? O sea, psicólogas con quien yo iba para poder entender mejor el tema, para poder relacionarme mejor, para poder comunicarlo mejor, para estar más tranquila, más segura, más todo. Familia, en mi caso, ¿no? O sea, el poder compartirles cuando yo estaba más tranquila, cuando yo estaba más segura y hacerles ver que yo estaba contenta, que no era algo malo para mí, ¿no? Sino que al contrario, yo quería explorar, yo quería compartirlo con ellos, ¿no? O sea, entonces compartirlo también es sumamente importante. sí. Amistades, amistades y personas también de la comunidad que entienden lo que hemos vivido, que pasan por retos similares o diferentes, pero que nos complementamos, ¿no? Sí, esta parte que dices creo que es muy importante y de hecho es un capítulo que tenemos preparado, ¿no? Con otra psicóloga, pero la parte de redes de apoyo y qué importante es entenderte con gente que está pasando por lo mismo que tú. Completamente. De ahí es de donde puedes, pues, sacar muchísimo apoyo y nadie más te va a Claro, entender que alguien que ya lo vivió. hay más empatía, hay más herramientas, conocimiento, nos pueden guiar mejor, ¿no? O sea, alguien que dice, ah, yo ya pasé por esto, te Sí, comparto, ¿no? Entonces, nos dan alternativas, nos dan opciones y eso realmente funciona mucho, ayuda mucho. sí. Oye, Ale, y bueno, ¿qué es lo que tú le dirías a alguien? O supongo que también probablemente lo veas tú en tu día a día, en consulta, a estas personas que la tienen más difícil, por así decirlo, donde no tienen el apoyo de sus papás, donde su familia todavía lo ve como, ¿no? Algo diferente y les cuesta trabajo aceptarlo. ¿Qué es algo que les podrías compartir? ¿Qué es algo que tú recomiendas? Definitivamente trabajar mucho en uno mismo, ¿no? Y realmente esa Sí. recomendación va para todos nosotros en cualquier situación. La verdad es que es así como el consejo genérico, el mejor consejo genérico para todas las cuestiones, pero
eso, o sea, el estar tranquilos y seguros de nosotros, el hacer cosas por y para nosotros, el buscar ayuda, no o sea, hay ayuda que claramente se cobra y también es un privilegio, pero también hay mucha ayuda gratuita, hay muchos talleres, por ejemplo, ahorita que viene junio y es o sea, ahorita en junio, pues, que es todo esto de el mes Pride y demás, pues es donde también sale más información, más grupos de apoyo, hay muchísimos, entonces que se acerquen a, ¿no? Porque incluso el compartir con personas que somos de la comunidad y que hemos pasado por estas situaciones, es un también sentimiento de pertenencia que nos permite, como te decía, ¿no? O sea, encontrar otras alternativas, el sentirnos escuchados, el sentirnos valorados, el saber que está bien, que no estamos haciendo nada malo, que es normal, ¿no? O sea, toda esta cuestión. Sí, no, sí, claro, es donde busquen, apóyense. Y me quedo mucho con la parte que dices, ¿no? Estar seguro de ti mismo y estar feliz, ¿no? Creo que es algo en lo que no solo personas de la comunidad, todos tenemos que trabajar, pero mientras estés seguro, mientras estés feliz, pues todo se debe de ir arreglando. Bueno, no Completamente. arreglando, sino todo debe de ir fluyendo. Sí, exacto, o sea, todo empieza también como a irse acomodando. O sea, Sí, definitivamente como que, o sea, todo llega, ¿no? O sea, llegan las personas que nos aman por quienes somos y no por nuestra orientación sexual. Por ejemplo, o sea, también en esta cuestión del trabajo es lo mismo, o sea, realmente digo, yo no me presento como psicóloga gay, ¿no? O sea, si llega alguien que es de la comunidad, sí puedo abrirme y decir, oye, o sea, así como self-disclosure, soy parte de, para que digan, ah, ok, o sea, realmente también no solamente es el espacio que así debería de ser, ¿no? O sea, con cualquier psicólogo seguro, sino es una persona que también entiende un poquito más porque ha pasado por algo similar, ¿no? sí. Entonces, esa cuestión, o sea, y el compartir un poco como de esta historia de darle chance también a la gente de que lo procese, porque si a nosotros nos tomó tiempo procesarlo, a los demás también. Solamente están haciendo eso, ¿no? O sea, no tomar personal el proceso de otros y eso no significa no poner límites, ¿no? O sea, y también la información que compartimos con respecto a nuestra orientación sexual, pues es nuestra, ¿no? O sea, ya si nos empiezan a hacer estas preguntas incómodas, pues cada quien puede compartir lo que le acomode, ¿no? O sea, y lo Sí. que sea también respetuoso, ¿no? Sí, de acuerdo, ¿no? Súper valioso, Ale. Pues ya estamos por cerrar, de verdad, mil gracias por compartirnos tu experiencia. Tú lo viviste y sabes que compartir y que alguien que te pueda escuchar sirve muchísimo. También creo que me da mucho gusto ver, como tú decías, que hoy ya estamos viviendo en una sociedad donde ya esto no es tabú, ya es algo mucho más abierto. Entonces, pues muchas gracias, Ale. No sé si tengas un último mensaje que darnos, pero si no, de verdad, gracias por tu participación en este capítulo, por compartirnos. No, hombre, mil gracias nuevamente por tenerme aquí, de invitada. Y pues solamente diría eso, ¿no? O sea, acérquense eh, con las personas, ¿no? O sea, aquí estamos sumamente abiertos a compartir de nuestra historia, a escuchar sus historias, a buscar soluciones y a buscar por dónde sí y cómo hacerle para en el Inter atravesar por este proceso, porque pues es un proceso, ¿no? Y es un proceso más de nuestra vida. Solamente es un área más de nuestra vida que como tal no nos define. Es parte de lo que nos define, pero no es lo que nos define, ¿no? No somos nuestra orientación sexual, no somos nuestro trabajo, no somos nuestra familia, no somos nuestras amistades, no somos nuestra pareja. O sea, somos nosotros y nos construimos con los demás. Entonces, eso sería lo que diría yo. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. No olviden que trabajar en la salud mental es algo que tenemos que hacer todos los días. Hoy nos acompañó Ale, si necesitan apoyo, si les interesó mucho, Ale participa y colabora con nosotros en sanaray.com, ahí la pueden encontrar. Y bueno, si necesitan apoyo, ahí estamos para ustedes. Muchas gracias. Gracias.